Hola, mi nombre es María Bigot y esto es Broncoscopía en la pandemia de COVID-19, nuevos problemas, nuevas estrategias. Vamos a hablar sobre ámbitos y dispositivos. Vamos a analizar la actividad considerando las áreas en las cuales se pueden minimizar los riesgos, empleando formas de práctica estandarizadas. Pero todos los aspectos de la actividad considerados son importantes y los protocolos deben aplicarse coordinadamente porque sólo así son efectivos. Veamos ahora ámbitos y dispositivos. ¿Qué forma de manipular y tratar las superficies, el aire, los elementos de trabajo y toda posible ruta de transmisión identificada permite que los riesgos sean mínimos? Lo primero en cuanto al ambiente es evitar flujos caóticos de cosas y personas. Como principio deberían reducirse al mínimo las personas y cosas presentes en la sala de broncoscopía. Debe quedar solo el personal indispensable y competente. No debe haber personas en formación ni observadores. Quitar todos los elementos no indispensables porque dificultan la limpieza y aumentan las posibilidades de contaminación. Para esto hay que establecer flujos y zonas para su circulación. Se debe establecer flujos unidireccionales, del aire, de las personas y de los elementos. Con respecto al aire, hay que revisar en cuanto sea posible la circulación y el diseño de la sala de endoscopía, dado que este es el lugar crítico. También debe distinguirse ambientes aislados de no aislados, posibles zonas de preparación y recuperación. En cuanto a las personas, hay que planificar y revisar los flujos de trabajo del personal y de los pacientes. En cuanto a los elementos, los equipos usados o contaminados, como los endoscopios y sus accesorios, para evitar la contaminación cruzada con equipos limpios o desinfectados, tiene que tener flujos determinados. Todo elemento tiene que tener un flujo previsto. Convienen flujos de trabajo delimitados físicamente, puertas cerradas, tabiques, vallas, etc., para condicionar u obligar a moverse mediante pasajes unidireccionales. Solo con una circulación correcta tiene sentido delimitar zonas según superficie y aire. Esto no debe realizarse en un plano teórico o hipotético, sino en la realidad. Para esto hay que colocar señalizaciones en las paredes y en las puertas, notificando las condiciones de ingreso y las prohibiciones. Debe hacerse con la mayor exactitud posible en todos los espacios, siempre según su estado. Así quedarán determinadas zonas limpias, que son los ambientes descontaminados apropiadamente, en el aire y en la superficie, previamente a su uso. Por ejemplo, la sala de procedimientos, luego de la desinfección de las superficies y la descontaminación del aire. Quedarán determinadas también zonas potencialmente contaminadas. Estos son cualquier ambiente ocupado por personas con o sin COVID. Las superficies están contaminadas. Por ejemplo, el ámbito de recuperación de los pacientes luego de ser ocupada por cualquier paciente y antes de haber sido descontaminada. Las zonas contaminadas. Todas las áreas en las cuales se desarrolló una broncoscopía en un paciente con o sin COVID-19. El aire puede estar contaminado por los aerosoles generados durante el procedimiento y también están contaminadas las superficies ambientales. Todas las áreas que ocupó una persona con COVID-19 tienen que considerarse contaminadas en sus superficies. También hay que considerar las zonas de transición. ¿Cómo aplicamos todo esto en el trabajo de la broncoscopía? En todos los ambientes convendría contar con contenedores de basura con tapa, alcohol en gel, cartelería que indique las condiciones que deben seguir a los pacientes, usar barbijo, no moverse del lugar que se les asigna. En cuanto a la espera, al asignar un turno hay que hacerlo tratando de evitar el tiempo de espera. Si hay personas esperando, estas deben estar en lugares bien ventilados para que los pacientes puedan mantener la distancia social. Preparación y clasificación. El ambiente debe ser descontaminado en sus superficies inmediatamente después y antes de ser empleado. Conviene que como mínimo tenga alguna forma de ventilación natural. La sala de broncoscopía. El ambiente debe ser descontaminado en sus superficies inmediatamente después y antes de ser empleado.
Debe contar también con formas apropiadas de descontaminación del aire. La sala de recuperación. El ambiente debe ser descontaminado en sus superficies inmediatamente después y antes de ser empleado. Lo mismo para baños y cambiadores asignados a los pacientes. Cada vez que un ambiente es habitado por un paciente, debe considerarse que su estado pasó de descontaminado a potencialmente contaminado. Luego, ese mismo ambiente físico puede cambiar su condición de contaminado a limpio, pero para eso es necesario efectuar la decontaminación de las superficies. Se considera que el virus es viable en superficies como plástico y acero por más de 3 días. Por eso la descontaminación ambiental es esencial para disminuir el riesgo de transmisión. Las medidas de desinfección con soluciones a base de alcohol o cloro son efectivas. La limpieza debe realizarse después de cada broncoscopía, especialmente para las superficies que están en contacto frecuente con el paciente. Estos son las barandas, los muebles, el piso. También debe retirarse la ropa usada en la cama o camilla donde se realizó la broncoscopía. Después del final de cada día de trabajo, o si se ha producido una contaminación grave, es necesario un proceso de limpieza en profundidad seguido de desinfección. La decontaminación del aire. Debe implementarse una correcta decontaminación del aire en todo momento y en todos los ámbitos, pero especialmente en la sala de procedimientos, donde se genera aerosolización de partículas. La tasa de eliminación de los aerosoles contaminados en un espacio cerrado depende del poder y del tipo de ventilación con la que contamos. La ventilación puede ser mecánica, por ejemplo un extractor de aire, o natural, que son las puertas y las ventanas. Cuanto mayor sea el número de cambios de aire por hora, antes se eliminará cualquier aerosol. El tiempo requerido para la eliminación de aerosoles se puede determinar por el número de cambios de ambiente por hora. En habitaciones de aislamiento de presión negativa debe haber un mínimo de 12 cambios de aire por hora. Se estima que un solo cambio de aire elimina el 63% de los contaminantes en el aire. Después de 5 cambios en el aire, se cree que permanece menos del 1% de la contaminación en el aire. Un mínimo de 20 minutos, es decir, 2 cambios de aire por hora, se considera pragmático. En cuanto a la decontaminación de dispositivos médicos, los dispositivos pueden entrar en contacto con las mucosas y por lo tanto deben ser descartados. Estos son dispositivos descartables. O en contacto con la piel y por lo tanto deben ser desinfectados entre paciente y paciente. Debe tenerse especial atención a un traslado seguro de los elementos contaminados cuando es necesario trasladarlos. Decontaminación de los endoscopios. El proceso de limpieza y desinfección de los endoscopios, según las guías existentes, provee una protección apropiada contra la transmisión del COVID-19. Evidencia del SARS anterior indica que el virus es inactivado por todos los desinfectantes de alto nivel, también por supuesto los procesos de esterilización comunes. Debe tenerse especial atención a un traslado seguro de elementos contaminados cuando es necesario hacerlo. Nuevos problemas, nuevas soluciones. Podemos presentar algunos principios para organizar la actividad, sin embargo, no existe una fórmula universal y cada lugar tiene que pensar por sí mismo cuál es la mejor forma de implementar las medidas necesarias. Sabemos que existen déficit y esperamos que se tome más conciencia de este hecho, pero si en tu lugar de trabajo hay cambios, colocaste carteles, hay suficientes bolsas para eliminar desechos, hay menos cosas, se han cambiado o cerrado accesos, hay menos personas, hay carteles nuevos en paredes y puertas, hay recipientes de alcohol en gel. Entonces es que estás encontrando respuestas a estos nuevos problemas y en ese camino hay que seguir trabajando. Soy María Bigot y en nombre de Comunidad Broncoscopista les agradezco y los invito a ver los otros videos de la serie. Muchas gracias.